Muy buenos días a todos y bienvenidos a este curso y a la Escuela de Liderazgo. Me presento, mi nombre es José Manuel Carballido, soy el director académico de la Escuela de Liderazgo. ¿Qué tal se me escucha? ¿Se me escucha bien? Cuéntenme los asistentes, por favor. Me mandan un mensaje, a ver si se me escucha bien. Es una prueba de sonido nada más. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias por venir. Están aquí ya Andrés Fernando Zuluaga, Isaac, Felipe, Laura. Muchísimas gracias a todos los interesados en este curso y en nuestra escuela de liderazgo. Me acompaña en el día de hoy Aura Correa, que va a ser nuestra moderadora con los mensajes del chat. Y vamos, antes de comenzar con la presentación del curso, a escuchar las palabras de nuestro director general, Fernán Fortich. Damos la bienvenida a la Escuela de Liderazgo. Es un placer presentarles nuestro próximo curso sobre la Escuela Austriaca de Economía, que será impartido por el catedrático José Manuel Carballido. Este curso ofrecerá una introducción profunda a una de las corrientes más relevantes de la teoría económica moderna, basada en principios fundamentales que han resistido la prueba del tiempo. La Escuela Austríaca de Economía se distingue por su enfoque único en la economía, que se basa principalmente en dos pilares: el individualismo metodológico y la teoría subjetiva de valor. Estos principios nos permiten entender cómo las decisiones humanas basadas en valoraciones individuales dan forma a los mercados y a la economía con su conjunto. Vamos a explorar toda la historia de la Escuela Austriaca de Economía, empezando desde la Escuela de Salamanca, en donde nos encontramos con economistas como Francisco de Vitoria y Luis Molina, que sentaron las bases del pensamiento económico y moderno. Por supuesto, también vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Y después entramos en lo que se considera que se formó el nombre de la Escuela Austriaca de Economía, con su mayor exponente, que es Karl Menger, con su obra de Principios de Escuela de Economía Política. Sumado a eso, en esa época también estuvo von Bauer, que escribió y desarmó la teoría del marxismo y del socialismo. Ya en los años de 1900 apareció nuestro gran amigo Ludwig von Mises con su magnánimo libro de la acción humana, en donde introdujo el término de la praxeología. Acompañado a él vino nuestro otro exponente, Friedrich Hayek, que tuvo un debate intelectual con Keynes. Y hoy contamos con el mayor exponente de la Escuela Austriaca de Economía, que es Jesús Huerta de Soto. Hoy tenemos el privilegio de poder compartir con él. Nuestro profesor José Manuel Carballido es egresado del primer máster de la Escuela Austriaca de Economía impartido en la Universidad Rey Juan Carlos. Por lo tanto, este curso les proporcionará las herramientas necesarias para comprender cómo la Escuela Austriaca de Economía aborda los problemas económicos de una manera coherente, respetando la libertad individual y entendiendo la economía como un proceso dinámico impulsado por la acción humana. Esperamos que se unan a nuestro curso y puedan explorar los principios fundamentales, que más que una teoría económica es la manera verdadera de entender el mundo y las interacciones humanas. José Manuel, espero que esta introducción te llene de motivación para dar un curso con excelencia, con calidad, y podamos introducirle a las personas una nueva visión de cómo funciona el mundo y poder entender por qué estamos como estamos. José Manuel, te cedo la palabra.
Le agradecemos mucho estas palabras de aliento y de presentación de don Fernán, nuestro, repito, director general de la Escuela de Liderazgo, y damos por comenzado nuestro curso de introducción a la Escuela de Economía Austriaca. Antes de comenzar con el primer módulo, que es el tema de hoy, vamos a hacer un breve repaso por los contenidos del curso, ¿no es cierto? Recordemos que este curso de introducción a la economía austríaca consta de 8 módulos, o sea que nos iremos hasta la mitad, hasta mediados de junio, en sesiones que nos encontraremos en este horario todos los sábados, desde las 9 hasta aproximadamente las 11. Entonces, estas sesiones en vivo constan de una presentación a mi cargo y al final de la presentación abriremos un turno de preguntas y respuestas por si las hubiera. Cada vez que hagamos un módulo, yo les enviaré a ustedes apuntes, materiales de preparación. Aproximadamente para el siguiente módulo, el próximo lunes, ustedes encontrarán ya en su correo los contenidos del módulo 2. Vamos entonces a presentar un poco cuáles son los 8 módulos. El primero es el tema de hoy, que son los principios fundamentales de la escuela austríaca. Entonces, ahí descubriremos las bases de esta corriente económica, cómo las decisiones individuales impulsan la economía, por qué el valor es subjetivo y no objetivo. Entenderemos también cómo surgen el orden y la cooperación social sin planificación central. ¿Por qué esta escuela prefiere estudiar la acción humana en lugar de modelos matemáticos complejos, como lo hacen las escuelas más neoclásicas y más presentes hoy en día en las universidades? En el segundo módulo, que será el tema de nuestra conversación, de nuestro vivo el próximo sábado, trataremos el tema central del empresario como descubridor de oportunidades. Ahí aprenderemos sobre el papel clave del empresario para detectar oportunidades que otros no ven, cómo el mercado coordina naturalmente millones de planes individuales y la importancia del conocimiento práctico que no puede centralizarse. Es decir, es uno de los aspectos que vamos a tratar hoy, pero que ahondaremos y ampliaremos en la próxima sesión. En el módulo 3 hablaremos, como el profesor Fernán, como el doctor Fernán Fortich nos acaba de decir, de los orígenes históricos de la escuela austríaca, porque si bien la conocemos como la Escuela Austríaca de Economía, realmente hay que trazar los orígenes de esta escuela en una escuela previa y de origen claramente hispano. Hablaremos de esos teólogos de la Escuela de Salamanca que pusieron los primeros pilares de la teoría moderna económica. Iremos desde la Escuela de Salamanca hasta la inauguración con Karl Menger de la Escuela Austríaca. En el módulo 4 tendremos una nueva visión del capital proporcionada por otro de los grandes teóricos de nuestra Escuela Austríaca de Economía, von Bauer. Y entonces ahí entenderemos por qué para los austríacos el capital no es una masa homogénea, sino un proceso que se desarrolla en el tiempo. El tiempo es un vector fundamental para poder entender el capital y todos los procesos humanos en la economía. Y cómo esta visión afecta a nuestro entendimiento sobre el ahorro, la inversión y los precios. En el módulo 5 trataremos el mercado como proceso dinámico según Ludwig von Mises. Descubriremos, por lo tanto, con Mises por qué el mercado es un proceso en constante movimiento y no en estado de equilibrio, cómo los precios libres son fundamentales para coordinar la economía y por qué Mises consideraba imposible el cálculo económico bajo el socialismo. En el módulo 6 presentaremos a otro de los grandes teóricos de esta escuela, Friedrich Hayek, y el orden espontáneo. Entenderemos cómo las instituciones más efectivas, como el lenguaje o el mercado o el dinero, surgen naturalmente sin ser diseñadas. También trataremos la crítica de Hayek a la idea de que podemos diseñar perfectamente la sociedad y la importancia de reglas justas para todos.
En el módulo 7 trataremos uno de los libros fundamentales de nuestro profesor, el que me dirigió la maestría de economía cuando yo la estudié con ellos, don Jesús Huerta de Soto, y es El dinero y los ciclos económicos. En este libro entenderemos cómo surge el dinero de forma natural en el mercado, por qué la manipulación del crédito bancario causa crisis económicas y cómo el sistema bancario actual amplifica los problemas económicos. Y terminaremos con el módulo 8, presentando brevemente las tesis fundamentales del libro La ética de la producción del dinero, escrito por otro de los economistas austriacos más en boga hoy en día, George Guido Hülsmann, con el que podremos entender por qué el dinero debería surgir del mercado y no por decreto estatal, las consecuencias morales y económicas de la inflación y cómo la manipulación monetaria afecta a la sociedad. Muy bien. Una vez que hayamos hecho un pequeño breve y resumen de los contenidos de este curso, pasemos entonces ya sí al tema del módulo 1. La introducción a la economía de la escuela austríaca es nuestro título del curso. Y en el módulo 1 nos vamos a centrar fundamentalmente en los principios fundamentales de la escuela austríaca en comparación con los de la corriente más mainstream dentro de las universidades, dentro del mundo académico, que es la escuela neoclásica de economía. La introducción. ¿Qué es la economía y por qué importa cómo la entendemos? Comencemos con una pregunta provocadora. ¿Es la economía una ciencia sobre números, fórmulas y curvas de oferta y demanda? ¿O es una ciencia sobre personas reales que toman decisiones en contextos inciertos, complejos y cambiantes? Esta pregunta no es trivial. De hecho, la manera en que respondamos condiciona profundamente nuestra visión del mundo, de las políticas públicas, del mercado, de la empresa y hasta de nuestra propia vida. Si concebimos la economía como una rama de las matemáticas aplicadas, entonces buscaríamos fórmulas precisas para predecir el comportamiento humano y diseñar intervenciones óptimas desde arriba. Si por el contrario pensamos que la economía es una ciencia social cuyo centro es la acción humana, entonces debemos adoptar una visión más flexible, más humilde y mucho más cercana a la realidad cotidiana de las personas. En esta conferencia vamos a explorar dos formas radicalmente distintas de entender la economía. La primera, dominante en el pensamiento académico, político y tecnocrático de los últimos 70 años, es la visión neoclásica, un enfoque centrado en modelos de equilibrio, agentes maximizadores de utilidad, supuestos de información perfecta y una fuerte confianza en la capacidad de predicción y control desde el Estado. La segunda, menos conocida pero cada vez más influyente, es la propuesta de la Escuela Austriaca de Economía, que pone en el centro al ser humano como actor creativo, falible, que aprende, se equivoca, descubre y transforma su entorno constantemente. No estamos hablando de una discusión académica abstracta. Estas dos visiones tienen consecuencias prácticas enormes. Pensemos, por ejemplo, en nuestras decisiones diarias. ¿Cómo elegimos ahorrar, gastar, emprender, cambiar de empleo, mudarnos de ciudad o iniciar un nuevo proyecto? ¿Somos calculadoras perfectas que maximizan utilidad en función de datos ya disponibles? ¿O actuamos guiados por expectativas, intuiciones, emociones y aprendizajes del pasado en un entorno que nunca está completamente claro? Y a nivel colectivo, ¿puede un Ministerio de Economía desde una oficina central saber qué necesita cada barrio, cada empresa,
cada familia? ¿O debemos confiar en que los propios actores, a través de procesos descentralizados, voluntarios y competitivos, son quienes mejor pueden descubrir las soluciones más adecuadas a sus necesidades? La economía no es, o no debería ser, una ciencia de decisiones ya dadas, sino una ciencia del proceso de acción humana. No estudia cómo asignar recursos en un sistema ideal, sino cómo millones de personas interactúan, se coordinan, se equivocan y corrigen en un mundo real donde el conocimiento está disperso. Las circunstancias cambian y el futuro es esencialmente desconocido. Este cambio de perspectiva, de la decisión al proceso, de la optimización al descubrimiento, del equilibrio a la acción, es el corazón de la Escuela Austriaca de Economía. Y ese será nuestro viaje en esta conferencia, entender cómo esta visión, aunque menos popular en los manuales tradicionales, puede ayudarnos a comprender mucho mejor la economía que vivimos todos los días. ¿Qué mueve a los seres humanos a actuar? Acción versus decisión. ¿Actuamos como calculadoras racionales que tienen toda la información a mano y simplemente optimizan su elección? ¿O actuamos como seres creativos que improvisamos, aprendemos y nos adaptamos en medio de la incertidumbre? La economía dominante, la llamada escuela neoclásica, parte de la idea de que el ser humano es un agente de decisión racional. Según esta visión, cada persona conoce perfectamente sus fines, es decir, lo que quiere lograr. Conoce los medios disponibles, es decir, las opciones que tiene, y toma decisiones maximizadoras, es decir, escoge la combinación que, dadas las restricciones, le otorga la mayor satisfacción posible. Este modelo es elegante y matemáticamente manejable, pero plantea un retrato muy limitado y en muchos sentidos artificial de la realidad humana. La Escuela Austriaca de Economía propone un enfoque radicalmente distinto, la teoría de la acción humana o, llamada así también, praxeología. Aquí, el ser humano no es simplemente un optimizador que elige entre opciones ya dadas. Es, ante todo, un actor que enfrenta un entorno incierto, que tiene fines cambiantes, que no conoce de antemano todos los medios disponibles y que debe aprender, descubrir, equivocarse y corregirse constantemente. Como explicó Ludwig von Mises, actuar es elegir un fin, imaginar los medios para alcanzarlo y lanzarse hacia la acción en condiciones siempre imperfectas de conocimiento. Friedrich Hayek profundizó esta idea al mostrar que el conocimiento relevante para actuar está disperso, es tácito y muchas veces no puede ser articulado de forma completa. Israel Kirzner, por su parte, desarrolló la noción de alertness, es decir, la capacidad empresarial de estar atentos a oportunidades no anticipadas que surgen precisamente porque el mundo no es un lugar de información perfecta. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Elegir un restaurante para cenar. Según la teoría neoclásica, deberíamos tener un conocimiento completo de todos los restaurantes disponibles, sus precios, su calidad, su disponibilidad de mesas, nuestras propias preferencias en ese momento y proceder a calcular cuál opción maximiza nuestra utilidad. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Muchas veces decidimos sobre la marcha. A veces improvisamos, caminamos por una calle, miramos los menús afuera, olemos la comida, vemos el ambiente, sentimos ganas de probar algo nuevo o simplemente seguimos una intuición. Otras veces cambiamos de opinión a último momento. Pensábamos ir a un restaurante de sushi,
Pero al ver que una pizzería acogedora, decidimos entrar allí. Nuestro proceso real de decisión es creativo, dinámico, adaptativo y depende de información que vamos generando y descubriendo en el camino. Por lo tanto, no está dada. Este cambio de paradigma, de ver al ser humano como un autómata maximizador, a verlo como un actor creativo en medio de la incertidumbre, tiene profundas implicaciones para el análisis económico. No podemos entender los mercados como simples mecanismos de asignación eficiente de recursos dados. Debemos entenderlos como procesos dinámicos de descubrimiento, de coordinación y de ajuste continuo. En este enfoque, el mercado no es un escenario de decisiones óptimas predeterminadas. Es un terreno de aprendizaje colectivo, donde miles de millones de personas exploran posibilidades, corrigen errores, inventan nuevas soluciones y coordinan sus planes de forma descentralizada. La competencia no es una carrera para ver quién optimiza mejor en condiciones conocidas, sino una lucha emprendedora por descubrir lo que otros no han visto. Comprender la diferencia entre la decisión, es decir, sobre opciones conocidas, y la acción en un entorno incierto y cambiante, es esencial para entender por qué los mercados libres son más eficaces que cualquier forma de planificación centralizada. No porque asignen mejor unos recursos ya conocidos, sino porque permiten que el conocimiento fragmentario y disperso de la sociedad se descubra, se use y se coordine de manera espontánea. En suma, actuamos no como calculadoras, sino como exploradores. No elegimos de una lista fija de opciones, sino que constantemente creamos, imaginamos y adaptamos nuestras acciones. Y la economía, si quiere ser fiel a la naturaleza humana, debe estudiar precisamente ese proceso abierto, dinámico y profundamente creativo. ¿Cómo conocemos lo que vale algo? Subjetivismo versus objetivismo. Imaginemos esta escena. Dos personas entran a una tienda de ropa. Una ve un abrigo de cuero a $500 y lo compra encantada. La otra, al ver el mismo abrigo, comenta: ¡qué locura pagar tanto por eso! ¿Quién tiene razón? Desde el punto de vista de la economía neoclásica, el valor del bien debería estar determinado por condiciones objetivas. El costo de producción, la utilidad marginal, es decir, la satisfacción adicional que una persona obtiene al consumir una unidad extra de un bien, o las preferencias reveladas por el comportamiento. Pero desde la perspectiva austríaca, el valor no está en el objeto, es decir, en el abrigo que vale $500, sino en la mente del sujeto que lo valora. Este principio, conocido como subjetivismo del valor, es uno de los pilares fundamentales de la escuela austríaca. Según este principio, los bienes no tienen un valor intrínseco ni objetivo. Su valor surge de las apreciaciones individuales de quienes los consideran útiles para alcanzar sus propios fines. Cada persona, en un momento y contexto específico, valora los bienes de manera distinta. Esto hace que el valor económico sea, por definición, subjetivo, dinámico y cambiante. Este punto de vista se opone radicalmente al enfoque más mecanicista y objetivista de la escuela neoclásica. En los modelos convencionales se parte de funciones de utilidad que reflejan preferencias dadas y se calcula el valor como una derivación matemática de esas funciones. Pero, ¿de dónde vienen esas funciones? ¿Cómo se forman las preferencias? ¿Por qué cambian con el tiempo? Estas preguntas suelen quedar sin respuesta en los modelos neoclásicos. La escuela austríaca, en cambio, parte de la acción humana. Las valoraciones cambian con el contexto, con la información,
con las emociones y con las expectativas. No son cuantificables de forma exacta y no pueden ser conocidas desde fuera del actor que valora. Por eso, los precios de mercado no son un reflejo de valores objetivos, sino el resultado de un proceso competitivo de interacción entre valoraciones subjetivas. Pensemos en otro ejemplo sencillo. Vas caminando por la calle y sientes hambre. Te detienes frente a dos puestos de comida. Uno vende hamburguesas, el otro sushi. ¿Cuál eliges? Tal vez ese día prefieras algo rápido, caliente y familiar, así que eliges la hamburguesa. Otro día, tal vez quieras algo más ligero o diferente y optas por el sushi. En ambos casos, el valor no reside en el producto en sí, sino en cómo tú lo percibes y en los fines que quieres alcanzar en ese momento. Esta concepción subjetivista tiene profundas implicaciones prácticas. En primer lugar, significa que nadie puede saber mejor que tú lo que tú valoras. Por eso, cualquier intento de planificar la economía desde arriba, ignorando las valoraciones individuales, conduce al fracaso. El valor no es un dato técnico que puede ser introducido en un modelo. Es una expresión viva de la mente humana en acción. En segundo lugar, implica que el mercado es un sistema de descubrimiento. A través de la interacción voluntaria de millones de personas, se revelan los valores que antes solo existían en la mente de los individuos. Los precios, en este sentido, no son indicadores objetivos de escasez técnica, sino señales que coordinan expectativas, recursos y decisiones. Como afirmó Karl Menger, fundador de la escuela austríaca, el valor no reside en las cosas, sino en nosotros. Es una relación entre nuestras necesidades y las propiedades de los bienes para satisfacerlas. Esta frase resume con claridad la diferencia con la economía tradicional. No estudiamos cosas, sino acciones. No estudiamos valores absolutos, sino procesos de valoración subjetiva. En conclusión, entender que el valor es subjetivo nos permite comprender mejor los intercambios, los precios, la innovación y hasta los desacuerdos económicos. Es una lección de humildad frente a la complejidad de la mente humana y una defensa de la libertad individual en la esfera económica. Porque si el valor depende de cada persona, entonces solo cada persona puede decidir qué merece la pena y qué no. ¿Quién genera progreso en la sociedad? ¿El empresario o el Homo economicus? En los manuales de economía convencional se presenta con frecuencia al ser humano como Homo economicus, un agente racional que toma decisiones lógicas, con preferencias estables y que actúa sobre la base de información completa o al menos probabilística. Este agente elige de manera óptima entre opciones ya conocidas y disponibles, maximizando su utilidad según ciertas restricciones. Pero, ¿qué ocurre cuando las opciones aún no existen? ¿Quién las crea? En este modelo, todo está dado de antemano: los recursos, los productos, las preferencias, los precios. No hay margen para la creatividad, la sorpresa o la innovación. Y sin embargo, sabemos que el mundo real está en permanente cambio. Surgen nuevos productos, nuevas formas de comunicarnos, trabajar, entretenernos o incluso curarnos. ¿De dónde viene ese cambio? ¿Quién lo impulsa? La escuela austríaca responde sin vacilar. El motor del progreso es el empresario. Pero no cualquier tipo de empresario, como simple dueño o dueña de una empresa o inversor de capital, sino el empresario o empresaria en sentido praxeológico, aquel actor que descubre, imagina y actúa en condiciones de incertidumbre para crear valor que antes no existía. Y esta es una capacidad de todos los seres humanos. Para Mises, este empresario es quien coordina recursos dispersos
con fines aún no concebidos. Para Kirchner, es quien está atento a oportunidades desapercibidas por otros. Y para Hayek, este empresario es el canal a través del cual se convierte el conocimiento disperso en orden social espontáneo. Pensemos en un ejemplo claro y actual. Hace poco más de 20 años, nadie imaginaba que necesitaríamos una plataforma que conectara con conductores particulares con pasajeros. El transporte urbano estaba dominado por taxis regulados, tarifas fijas y licencias controladas por los municipios. Pero un día, alguien notó algo que los demás no vieron: que millones de personas tenían un auto disponible y tiempo libre, y que millones más querían moverse por la ciudad de forma más eficiente. Así nació Uber, y luego muchas otras plataformas similares. Lo que hizo el empresario no fue simplemente maximizar una utilidad dentro de un modelo existente, como pensarían los neoclásicos. Lo que hizo fue crear un mercado nuevo, conectar recursos subutilizados con necesidades no completamente expresadas. Esa idea, inicialmente informal, imperfecta y rechazada por muchos, transformó radicalmente la manera en que nos movemos hoy en día en las ciudades. Y este caso no es único. Todos los avances tecnológicos, todas las innovaciones de servicios, todos los cambios en los hábitos de consumo surgen porque hay empresarios que ven lo que otros no ven, que descubren oportunidades invisibles, que reorganizan el uso de recursos dispersos para servir mejor a los fines de los consumidores. Eso no lo hace un Homo economicus que elige entre alternativas fijas. Eso lo hace un actor humano, creativo, con imaginación y coraje. Esta visión tiene implicaciones profundas. Nos muestra que el progreso económico no se puede planificar desde arriba, porque lo que aún no ha sido descubierto no puede ser asignado racionalmente. Solo a través de un proceso libre, descentralizado y competitivo, es posible que surjan esas ideas nuevas, que se pongan a prueba, que se mejoren o fracasen y que finalmente enriquezcan nuestra vida. Por eso, la escuela austríaca defiende un marco institucional que proteja la libertad empresarial, propiedad privada, contratos libres, apertura a la competencia y, sobre todo, ausencia de barreras regulatorias que impidan el ensayo y error. Porque sin esa libertad, los empresarios no pueden hacer su trabajo, el trabajo de descubrir el futuro. En definitiva, el empresario no sigue un plan dado, él o ella lo inventa. Es un explorador del orden espontáneo, un generador de información nueva, un puente entre lo que es y lo que podría ser. Y entender su papel, más allá de fórmulas, costos y balances, es entender cómo avanza realmente la economía y por qué la libertad es su condición esencial. ¿Podemos equivocarnos al emprender? El error empresarial frente a la racionalización a posteriori. Uno de los rasgos más característicos de la Escuela Austríaca de Economía es su reconocimiento del error como parte esencial del proceso económico. Mientras que muchos modelos económicos tradicionales tienden a ocultar o a racionalizar el error, los austríacos lo colocan en el centro del análisis. ¿Por qué? Porque sin error no hay aprendizaje. Sin aprendizaje no hay descubrimiento. Y sin descubrimiento no hay progreso. En los modelos neoclásicos no existe verdaderamente el error empresarial en sentido puro. Las decisiones que toman los agentes económicos se explican siempre en función de una maximización racional. Incluso si los resultados no son óptimos, se asume que las decisiones fueron razonables, dadas las restricciones.
preferencias y probabilidades conocidas. En otras palabras, todo se justifica a posteriori. Si algo salió mal, fue porque el cálculo estaba dentro del margen de error previsto, no porque haya habido una falla humana en la percepción o en la acción. La escuela austríaca rechaza esta visión. Según Mises y Kirchner, el empresario no es un ejecutor de cálculos racionales con datos completos, sino un actor que se mueve en un entorno de incertidumbre radical. No sabe con certeza si su idea tendrá éxito. No puede calcular de antemano todos los costos, preferencias y comportamientos futuros. Toma decisiones en condiciones de incompletitud, confiando en su juicio, intuición y creatividad. Y por eso mismo puede equivocarse, y lo hace con frecuencia. Para los austríacos, el error empresarial puro ocurre cuando una oportunidad de ganancia está disponible en el mercado, pero no es percibida o aprovechada por los empresarios. Es un fallo en el descubrimiento. Es no ver una necesidad no satisfecha. Una combinación de factores más eficiente. Un cambio en las preferencias de los consumidores. Pero precisamente porque existe esta posibilidad de error, también existe la posibilidad de beneficio. Quien detecta lo que otros no ven, obtiene una recompensa por su perspicacia. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que una estudiante de diseño gráfico decide emprender. Observa que muchos negocios en su ciudad carecen de presencia visual profesional. Diseña paquetes accesibles de identidad corporativa para emprendedores. Al principio, cree que ofrecer sus servicios solo por redes sociales será suficiente para atraer clientes, pero durante los primeros meses apenas recibe consultas. La estudiante puede concluir que su negocio no ha funcionado. Pero al conversar con otros emprendedores, descubre que muchos no usan redes sociales constantemente y que prefieren el contacto directo o las recomendaciones boca a boca. Entonces cambia de estrategia. Empieza a visitar ferias locales, hace alianzas con agencias pequeñas y participa en eventos de networking. Poco a poco, su clientela crece. Desde la lógica neoclásica, su primer intento sería simplemente un resultado subóptimo dentro de un modelo racional. Desde la perspectiva austríaca, sin embargo, fue un error genuino en el descubrimiento del mercado. Y lo que siguió fue un proceso real de aprendizaje, corrección y mejora. Este tipo de dinámica, ensayo, error, reajuste, es precisamente lo que hace que el mercado sea un proceso vivo. Además, reconocer el papel del error tiene una implicación poderosa. Nos libera del mito de la perfección institucional. Si los empresarios pueden equivocarse, también pueden hacerlo los gobiernos, los planificadores, los expertos. Pero a diferencia del mercado, donde los errores tienden a ser corregidos rápidamente por la competencia, en el sector público el error muchas veces se perpetúa por años, financiado con recursos ajenos y protegido por estructuras burocráticas. La función empresarial entonces no es infalible, pero sí indispensable. No existe innovación sin la posibilidad del fracaso. El mercado recompensa el acierto porque presupone la existencia del error. Es esta posibilidad la que da sentido a la alerta, al juicio, a la toma de riesgo. Y es lo que convierte a la economía, desde la óptica austriaca, no en una ciencia de resultados óptimos, sino en una ciencia del descubrimiento humano, con todos sus aciertos y equivocaciones. ¿Dónde está la información económica? ¿Subjetiva y dispersa
u objetiva y centralizada. Una de las diferencias más profundas entre estos modelos de explicación de la economía radica en su concepción de la información. ¿Qué entienden ellas por información? Para los economistas neoclásicos, la información es tratada como un dato objetivo, algo que puede ser recopilado, almacenado y analizado de forma centralizada para luego ser utilizado en modelos de optimización. Se asume, explícitamente o no, que los planificadores, las autoridades o incluso los agentes económicos pueden tener acceso a la información relevante para tomar decisiones correctas. Pero esta visión pasa por alto un hecho crucial que la escuela austríaca ha subrayado con mucha fuerza. Y es que la mayor parte de la información económica no es objetiva, ni centralizable, ni completamente articulable. Es por contra subjetiva, local, práctica, cambiante y dispersa. Hayek lo expresó con claridad en su célebre ensayo El uso del conocimiento en la sociedad. Allí argumenta que la información económica que realmente importa no está en los informes estadísticos, sino en la mente de millones de personas, en lo que un comerciante nota sobre el flujo de clientes en su tienda, en lo que una madre percibe sobre el aumento de los precios del mercado, en la intuición de un productor sobre los cambios en las preferencias del consumidor, etc. Este tipo de conocimiento es irreductible a datos agregados y, sin embargo, es esencial para que la economía funcione. Tomemos un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa de ropa deportiva con sede en una gran ciudad lanza una línea de calzado para corredores. Basándose en estudios de mercado, encuestas y análisis de datos, decide distribuir el nuevo producto a nivel nacional. Pero en una ciudad intermedia, un pequeño comerciante nota que los clientes están pidiendo un modelo más resistente, con mejor agarre para terrenos montañosos. Él mismo, corredor aficionado, entiende que en esa región hay muchas carreras de trail running y que la oferta actual no cubre esa necesidad. Esa observación local, personal, y no sistematizada en información económica de altísimo valor, pero que no aparece en ninguna base de datos ni puede preverse desde un escritorio central. Esa es una observación local y personal. Es el tipo de información que solo puede descubrirse actuando en el mercado, interactuando con clientes, equivocándose, observando. Si ese comerciante llega a comunicar su observación a la empresa y ésta ajusta su línea de productos, ha ocurrido un proceso de aprendizaje y coordinación que ningún algoritmo podría haber previsto. Desde la perspectiva austriaca, este tipo de conocimiento subjetivo y disperso es el que permite que los mercados funcionen de manera espontánea. El precio, por ejemplo, no es simplemente un número, es una señal cargada de información condensada. Cuando el precio de un insumo sube, los productores no necesitan saber por qué. Si fue por escasez, por aumento de la demanda o por problemas logísticos. Simplemente reaccionan, buscan alternativas, reducen el consumo, innovan. Esa reacción descentralizada coordina las acciones de millones de personas, sin necesidad de una autoridad central que lo dicte. Este enfoque también explica por qué la planificación central falla inevitablemente. Por más computadoras, sensores o Big Data que tenga un gobierno, nunca podrá reunir ni procesar todo el conocimiento necesario para coordinar eficazmente una economía. Porque el problema no es de cantidad de datos, sino de la naturaleza del conocimiento mismo, que es práctico, contextual, subjetivo y muchas veces tácito, es decir, solo está en la mente de los actores dentro del mercado. En resumen, mientras la visión neoclásica imagina una economía como un sistema técnico que puede ser manejado desde un tablero de control con información precisa, nuestra escuela de economía austríaca entiende la economía como un proceso humano, abierto y dinámico, donde el conocimiento se genera constantemente
a través de la acción y la interacción. Y en esa interacción, guiada por precios libres, competencia y propiedad privada, es esa interacción la que permite que ese conocimiento, aunque esté disperso, se ponga al servicio del bienestar colectivo. ¿Qué coordina, por lo tanto, mejor la sociedad? ¿Procesos dinámicos o modelos de equilibrio? Otra gran diferencia metodológica entre la escuela neoclásica y la austriaca es la manera en que conciben el funcionamiento de la sociedad y los mercados. Para la tradición neoclásica, la economía tiende naturalmente hacia un equilibrio, un estado en el que todas las decisiones de los agentes económicos son compatibles, donde no hay incentivos para cambiar y donde los recursos están perfectamente asignados. Estos modelos de equilibrio, sean de equilibrio general, de competencia perfecta o de equilibrio parcial, son elegantes desde el punto de vista matemático. Representan un ideal, un mundo sin sorpresas, donde todo conocimiento relevante es público y todos los planes encajan perfectamente. Desde esta perspectiva, el problema económico sería simplemente técnico, es decir, cómo movernos hacia ese equilibrio óptimo. La escuela austríaca, en cambio, ve el mercado de una forma radicalmente distinta. Para los austríacos, la sociedad no tiende a un equilibrio estático, sino que está inmersa en un proceso dinámico, incesante y abierto. Los mercados reales no son fotos fijas, sino películas en continuo rodaje. El conocimiento cambia, las preferencias cambian, los recursos cambian en el tiempo. Cada día, millones de personas descubren nuevas necesidades, inventan nuevos productos, enfrentan nuevos problemas. En esta visión, no existe un equilibrio real alcanzable. Más bien, los actores humanos se coordinan imperfectamente a través de señales de mercado, como los precios, en un esfuerzo constante de ajuste y readaptación. Es el desequilibrio lo que impulsa a la acción. Si todo estuviera perfectamente coordinado, no habría oportunidades de ganancia, ni innovación, ni cambio social. No tendríamos acción humana. Veámoslo con un ejemplo actual. Piensa en el surgimiento de las plataformas de educación online como Coursera, edX o Udemy. Antes de la pandemia del COVID, la educación tradicional dominaba. Las universidades presenciales parecían el modelo estable. Pero cuando las condiciones cambiaron abruptamente, hubo un gran desequilibrio. Millones de estudiantes ya no podían asistir a las clases presenciales. En ese contexto, empresas ágiles, observadoras, detectaron la oportunidad. Rápidamente ajustaron sus ofertas, mejoraron sus plataformas y se adaptaron a nuevas demandas. No hubo un equilibrio planeado de antemano. Hubo un proceso espontáneo de descubrimiento, ajuste y coordinación, impulsado por cambios imprevistos en las condiciones del entorno. Y ese proceso continúa hoy. Nuevos formatos, nuevas herramientas, nuevas formas de certificación, etc. El mercado no alcanzó un equilibrio, simplemente evolucionó. Desde la perspectiva austríaca, la función empresarial es la clave en este proceso. Los empresarios detectan los desajustes, las oportunidades no aprovechadas, las necesidades no satisfechas, y actúan para corregirlos a riesgo propio. Pero al hacerlo, introducen nueva información en el sistema, lo que a su vez genera nuevos desajustes, nuevas oportunidades, nuevos procesos de ajuste. Es un círculo virtuoso de creación, error y corrección. Ese dinamismo contrasta con la visión estática de los modelos neoclásicos. En esos modelos se parte de un conjunto de datos dados y se busca una solución óptima. En el enfoque austríaco, en cambio, los datos mismos cambian constantemente como resultado de las interacciones de la acción humana.
No tiene sentido hablar de optimización en un mundo donde los objetivos y las posibilidades están en perpetuo cambio. La implicación práctica de este enfoque sigue siendo muy importante. Significa que cualquier intento de planificar la economía como si fuera un mecanismo hacia un estado óptimo está condenado al fracaso. No solo porque la información necesaria es dispersa y subjetiva, como vimos antes, sino porque el propio objetivo se redefine constantemente a medida que los actores aprenden, innovan y transforman su entorno. En conclusión, la sociedad no se coordina porque todos piensen igual o porque alguien los organice desde arriba. Se coordina precisamente porque a través de un proceso libre y competitivo, cada actor contribuye a una red de ajustes constantes que, aunque imperfecta, genera orden y progreso. Y este proceso, siempre dinámico, es el verdadero corazón del fenómeno económico, según la escuela austríaca. ¿Qué es un coste? Costes subjetivos versus costes objetivos. Otra diferencia entre ambas tradiciones es su percepción de los costes económicos. Para la economía neoclásica convencional, el coste es entendido como una magnitud objetiva. El coste de producción de un bien, el precio de mercado de un insumo, el salario pagado a un trabajador. Se trata de valores medibles externamente, que pueden ser registrados en una contabilidad o calculados en un modelo matemático. Sin embargo, para la escuela austríaca, esta visión es insuficiente e incluso engañosa. Desde la perspectiva austríaca, el coste es esencialmente subjetivo, como venimos viendo desde el principio de nuestra conferencia. No existe como hecho externo que pueda observarse directamente. El coste es el valor que el actor atribuye a las oportunidades que sacrifica al tomar una decisión. Dicho de otro modo, el coste no está en las cosas, sino en la mente del sujeto que actúa. Mises y Hayek insistieron en que, al actuar, el ser humano no solo elige un curso de acción, sino que inevitablemente renuncia a otros posibles. Y lo que da sentido económico al coste no es el valor objetivo de los recursos utilizados, sino el valor subjetivo de aquello a lo que se renuncia. Veámoslo con un ejemplo sencillo y cotidiano. Imagina que un estudiante universitario tiene una tarde libre. Puede utilizar ese tiempo para estudiar, trabajar en un proyecto freelance que le pagaría un dinero extra o salir a caminar con sus amigos. Decide finalmente estudiar para su próximo examen. Desde una perspectiva neoclásica, el coste sería simplemente el valor monetario de la hora que podría haber trabajado. Pero desde la perspectiva austríaca, el coste real es el valor que el estudiante otorga a todas las alternativas descartadas. No solo el dinero que dejó de ganar, sino también la satisfacción de pasar un buen rato con sus amigos, el descanso físico que hubiera tenido caminando o cualquier otra opción que subjetivamente considerara valiosa. Cada uno de estos costes es interno y depende de su escala personal de valores en ese momento específico. No puede ser medido por un observador externo. Solo el propio estudiante puede sopesarlo. Este concepto de coste subjetivo tiene profundas implicaciones. Veamos algunas de ellas. 1. El coste no es fijo ni universal. Lo que para una persona puede ser un gran sacrificio, para otra puede ser insignificante. Por ejemplo, trabajar horas extras puede ser un gran coste para un joven con intereses sociales muy activos, pero casi nulo para alguien enfocado en ahorrar para un proyecto personal. 2. El coste es dinámico. Cambia de acuerdo con las circunstancias, la información disponible y las expectativas del actor. Hoy, estudiar puede ser visto como una prioridad absoluta. Mañana, después de aprobar un examen difícil, salir a celebrar puede parecer más valioso. Y 3.
El coste no solo puede ser descubierto en el acto, perdón, el coste solo puede ser descubierto en el acto de decidir. Antes de la acción, el actor tiene solo una expectativa de los sacrificios involucrados. Es en el momento de actuar, y más aún al reflexionar después, cuando verdaderamente comprende el valor de lo que dejó de lado. Desde la perspectiva austriaca, entonces, toda acción humana es un proceso de descubrimiento, no solo de medios y fines, sino también de los verdaderos costes implicados. Los actores aprenden constantemente sobre sus propios valores, preferencias y renuncias a través de la experiencia. Además, entender el coste como algo subjetivo explica por qué los modelos de optimización basados en datos objetivos fallan a la hora de capturar la complejidad de las decisiones humanas. No basta con conocer los precios de los recursos o los salarios disponibles. Hay que entender las valoraciones internas que las personas hacen sobre su tiempo, su energía, su bienestar y sus oportunidades. Por esta razón, para los austríacos, no es posible hacer una planificación central racional de la economía. Si los costes reales son subjetivos y cambiantes, entonces ningún planificador externo puede saber mejor que el propio actor cuál es el verdadero precio de su acción o de su renuncia. En resumen, mientras la economía neoclásica busca medir los costes como magnitudes objetivas, la escuela austríaca nos recuerda que el coste está, ante todo, en la mente y el corazón de cada persona que actúa en un mundo de incertidumbre y cambio. ¿Cómo hablamos de economía? ¿Qué lenguaje deberíamos utilizar para hablar de los fenómenos económicos? ¿El lenguaje natural o el lenguaje matemático? Aquí, de nuevo, encontramos una gran disparidad de visiones y de conceptualizaciones entre la escuela neoclásica y la escuela austríaca de economía. Hay una divergencia entre esta escuela de economía austríaca y la tradicional en el lenguaje y los métodos que cada una elige para expresar su análisis económico. Desde finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, la economía convencional ha buscado revestirse del prestigio de las ciencias exactas, como la física o la ingeniería. Para ello, ha adoptado de manera creciente el lenguaje matemático, fórmulas, ecuaciones simultáneas, funciones de utilidad, modelos de equilibrio general, entre otros. La idea subyacente es que si la economía puede expresarse en términos cuantificables y manipulables matemáticamente, entonces puede alcanzar el mismo rigor, el mismo grado de rigor, predicción y control que las ciencias naturales. La escuela austríaca, por su parte, ha defendido firmemente el uso del lenguaje natural, lógico y verbal. ¿Por qué? Porque entiende que la economía estudia acciones humanas intencionales, creativas y sujetas al paso del tiempo, no simplemente relaciones cuantitativas entre magnitudes físicas. Carl Menger, el fundador de esta escuela, ya advertía en el siglo XIX que el uso indiscriminado de las matemáticas podía llevar a la economía a perder de vista su verdadero objetivo de estudio, que es el significado subjetivo que los seres humanos otorgan a sus acciones. Mises, en su obra La acción humana, fue aún más tajante. Afirmó que intentar modelar la economía como una ciencia matemática es como intentar capturar la melodía congelando todas sus notas al mismo tiempo. El proceso dinámico, por lo tanto, se destruye en el intento de formalizarlo. Veamos esto con un ejemplo sencillo. Imaginemos que queremos explicar por qué una persona decide mudarse de ciudad. Podemos reducir esa decisión a una función de utilidad que combina salario esperado, costo de vida, distancia familiar y clima promedio. Tal vez podamos aproximarnos por esa vía, pero en realidad la decisión de mudarse también involucra factores emocionales,
nostalgia, miedo, ilusión, sociales, nuevas amistades, pertenencia, culturales, adaptación a nuevas costumbres y hasta intangibles como sensaciones, intuiciones, expectativas futuras. ¿Puede todo eso reducirse a variables numéricas? ¿Puede encapsularse en una ecuación? La respuesta austríaca es rotundamente no. El lenguaje verbal, por su flexibilidad y riqueza conceptual, permite captar matices que las fórmulas matemáticas no pueden expresar sin distorsionar o trivializar el fenómeno estudiado. Además, hay un problema más profundo. Los modelos matemáticos tienden a congelar el tiempo. Tratan las acciones humanas como si ocurrieran en instantes simultáneos y comparables. Pero en la vida real, el tiempo importa. Actuar implica anticipar el futuro, aprender del pasado y adaptarse al presente. Toda acción humana está inmersa en un flujo temporal, donde las decisiones se toman secuencialmente y bajo condiciones de incertidumbre. Por eso, los austríacos sostienen que la acción humana no puede ser representada adecuadamente mediante sistemas de ecuaciones atemporales. Hacerlo implica eliminar precisamente lo más esencial de la vida económica, el paso del tiempo, la creatividad, el descubrimiento de información nueva y la posibilidad del error. Esto no significa que los austríacos rechacen el rigor lógico, todo lo contrario, pero entienden que el rigor no depende de usar símbolos matemáticos, sino de mantener la coherencia interna en el razonamiento lógico-deductivo. Es más riguroso un análisis verbal claro que respete la lógica de la acción humana que una ecuación elegante pero desconectada de la realidad vivida. En conclusión, mientras la economía neoclásica aspira a parecerse a la física, la escuela austríaca reivindica el carácter humano de la economía. La acción económica es un fenómeno social, no un fenómeno físico. Es un proceso cargado de intenciones, significados y creatividad. Y solo el lenguaje natural, cuidadosamente utilizado, puede captar o capturar la riqueza de ese proceso sin empobrecerlo ni falsearlo. ¿Podemos predecir el futuro económico? Una de las aspiraciones centrales de la economía neoclásica ha sido siempre, desde sus inicios, lograr predecir el comportamiento económico con la misma precisión con la que un físico predice el movimiento de un planeta. Basándose en modelos matemáticos y en la recolección de datos, se busca anticipar fenómenos como la inflación, el crecimiento del Producto Interior Bruto, el desempleo o el comportamiento de los precios. Esta ambición tiene sentido dentro del paradigma neoclásico. Si se asume que los agentes actúan racionalmente, que los datos relevantes son accesibles y que las relaciones económicas son estables y cuantificables, entonces debería ser posible hacer predicciones específicas sobre el futuro. De hecho, buena parte de las políticas públicas modernas se basan en estas predicciones. Bancos centrales que fijan tipos de interés, gobiernos que planifican presupuestos, consultoras que elaboran proyecciones macroeconómicas. Sin embargo, desde la perspectiva nuestra, de la escuela austríaca, esta pretensión es fundamentalmente errónea. ¿Por qué? Porque la economía no estudia relaciones físicas entre objetos inertes, sino acciones humanas en un contexto de incertidumbre radical, donde el conocimiento relevante todavía no existe y se está constantemente generando a través de la interacción social. Para los economistas austriacos, en especial para autores como Mises y Hayek, el futuro económico depende de decisiones humanas que aún no han sido tomadas, de descubrimientos que aún no han sido hechos, de innovaciones que aún no han sido imaginadas. ¿Cómo podría entonces predecirse con precisión científica algo que depende de información que todavía no ha surgido? Pensemos en un ejemplo. Antes del año 2007, muy pocos economistas y casi ninguno de los que elaboran modelos de predicción en grandes organismos internacionales
anticiparon la crisis financiera global del año 2008. Sus modelos, basados en estadísticas pasadas y en supuestos de comportamiento racional, simplemente no contemplaban la posibilidad de una ruptura súbita y sistémica. Sin embargo, algunos economistas de la tradición austriaca, atentos a los desajustes causados por expansiones monetarias y burbujas de crédito, alertaron sobre la insostenibilidad del sistema. No pudieron decir exactamente cuándo ni cómo ocurriría el colapso, pero sí señalaron los patrones de descoordinación que inevitablemente llevarían a una crisis. Esta forma de prever, sin predicciones exactas de tiempo y lugar, es lo que los austríacos llaman pattern prediction o predicción de tendencias. No se predice un hecho concreto, por ejemplo, la bolsa caerá el 21 de octubre, sino un patrón general de consecuencias. Por ejemplo, si se expande artificialmente el crédito, tarde o temprano se producirá una crisis. Esta distinción es absolutamente esencial. Mientras el enfoque neoclásico busca predecir con exactitud eventos futuros, lo que rara vez se consigue, la escuela austríaca enseña a comprender los procesos causales que, dadas ciertas acciones humanas, tenderán a producir ciertos efectos, aunque no podamos saber cuándo, dónde, ni en qué magnitud exacta. Esta forma de entender la predicción tiene varias ventajas. Una, es más realista. Reconoce la naturaleza creativa, cambiante e impredecible de la acción humana. 2. Es más útil para la acción práctica. Nos permite anticipar riesgos generales, por ejemplo, que manipular los precios del mercado generará escasez, sin confiar ciegamente en modelos infalibles. Y 3. Fomenta la prudencia en la política económica. Si no podemos predecir el futuro como si fuera un mecanismo, entonces debemos ser más humildes al intervenir en el mercado. En conclusión de este punto, los austríacos no renuncian a toda forma de previsión, pero rechazan la ilusión de la predicción exacta. Prefieren entender la economía como un proceso abierto, donde lo esencial no es calcular el futuro, sino comprender las fuerzas que, en interacción, configuran el cambio social. Así como un navegante no puede controlar los vientos, pero sí entender las corrientes y ajustar su rumbo, el buen economista, en la visión austríaca, no trata de predecir números exactos, sino de interpretar las tendencias y advertir los peligros que se derivan de ciertas políticas o de ciertas dinámicas de mercado. Y hasta aquí la primera parte de nuestra presentación, donde hemos presentado los fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía en contraposición con las versiones más neoclásicas y más mainstream de la teoría económica de los últimos 70 años. A continuación, vamos a comentar brevemente algunas de las críticas que se le han hecho a esta escuela austríaca y cómo los economistas de esta corriente contestan a esas críticas. A lo largo de los últimos años, la escuela austríaca ha sido objeto de varias críticas provenientes tanto del ámbito neoclásico como de enfoques más heterodoxos. Sin embargo, una revisión cuidadosa de estas críticas permite mostrar que muchas de ellas carecen de fundamento sólido. A continuación, contestaremos las más relevantes. Son complementarios el enfoque austríaco y el neoclásico. Algunos economistas sostienen que ambos enfoques son compatibles y que, en un sano pluralismo metodológico, podrían combinarse. Desde la perspectiva austríaca, esta idea es errónea y superficial. Según los economistas austríacos, la metodología neoclásica, basada en el equilibrio, la constancia de la información y el concepto estrecho de maximización racional, es incompatible con la naturaleza dinámica, subjetiva y creativa de la acción humana que estudia la escuela austríaca. No se puede, por tanto, funcionar dos paradigmas que entienden de manera radicalmente distinta el proceso económico.
El enfoque neoclásico puede, en ciertos casos, describir aspectos simplificados del comportamiento humano, pero siempre dentro del marco más amplio, complejo y realista del paradigma austríaco. Siguiente crítica. ¿Los austríacos rechazan toda referencia empírica? Otra crítica común es que los austríacos ignoran la experiencia empírica y se refugian en el apriorismo puro. A lo que los austríacos responden que ellos no niegan la importancia de la historia ni de la experiencia. Lo que rechazan es el ideal positivista de someter las teorías económicas a contrastaciones empíricas directas, como si se tratara de ciencias naturales. La razón es profunda. El conocimiento práctico relevante en economía es disperso, subjetivo, dinámico. No puede ser capturado en datos agregados ni replicado experimentalmente. Por lo tanto, el trabajo empírico es útil como ilustración o inspiración, pero la validación de las teorías económicas debe ser lógica y no experimental, como ocurre en otras ciencias de fenómenos complejos. A veces también se les ha criticado de ser dogmáticos a los economistas austriacos. Los han tildado, los neoclásicos, a los austriacos de dogmáticos por su defensa del método a priorístico. A lo que los austriacos responden que el verdadero dogmatismo reside en rechazar de plano enfoques que cuestionan los métodos convencionales. Los austriacos, lejos de ser dogmáticos, ofrecen una crítica profunda, rigurosa y abierta contra los supuestos metodológicos irrealistas de la corriente dominante. Además, dentro del pensamiento austriaco existe diversidad interna y debates importantes, lo que demuestra su vitalidad intelectual y su profesión de pensamiento crítico. ¿Por qué no utilizan el formalismo matemático estos economistas? Se les acusa de falta de rigor por preferir el lenguaje lógico-verbal en lugar del matemático, a lo que ellos responden que el formalismo matemático no es un signo de rigor en economía, sino de una grave confusión metodológica. El lenguaje matemático es un útil en fenómenos físicos donde las relaciones son constantes y simétricas. Pero en economía, que estudia procesos dinámicos de acción humana creativa en el tiempo, el uso de matemáticas tiende a distorsionar la realidad. La formalización matemática es incapaz de capturar la secuencialidad, la incertidumbre radical y la creatividad empresarial que caracteriza los mercados reales. Otra crítica. ¿Los austríacos renuncian a hacer predicciones? Bueno, se sostiene que si no hacen predicciones numéricas, entonces su análisis carece de utilidad práctica. A lo que ellos responden que los austríacos no renuncian a toda previsión, sino que rechazan la ilusión de las predicciones exactas en ciencias sociales. En cambio, desarrollan lo que hemos llamado pattern predictions, predicciones de tendencias cualitativas basadas en la lógica de la acción humana. Por ejemplo, pueden afirmar que la expansión artificial del crédito tenderá a causar crisis económicas, aunque no puedan decir exactamente cuándo ni con qué magnitud. Paradójicamente, como ya hemos comentado, los austríacos han sido mucho más exitosos en la anticipación de grandes eventos históricos, como la caída del socialismo real o la crisis financiera de 2008, que los modelos neoclásicos basados en predicciones cuantitativas. Otra crítica es, ¿la falta de estudios empíricos limita el valor de la teoría austríaca? Muchos critican que hay poca econometría en los trabajos austríacos. A lo que ellos responden que la economía necesita urgentemente más teoría y menos empirismo mal entendido. Los estudios empíricos basados en agregados estadísticos suelen ocultar la complejidad real de los procesos sociales y no permiten aislar verdaderamente relaciones causales. La función de la teoría es interpretar el magma confuso de la historia de forma coherente, no simplemente reflejar datos. En resumen, la escuela austríaca no es un enfoque anticuado ni marginal. Es una tradición científica rigurosa, crítica y profundamente realista que, frente a los límites de la economía convencional, ofrece una comprensión más auténtica de los procesos sociales.
basada en la acción humana, la incertidumbre y el descubrimiento empresarial. Por eso, hoy más que nunca, el pensamiento austríaco no solo es vigente o está vigente, sino que es absolutamente necesario para nuestra sociedad. En conclusión, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Estos son los puntos a rescatar de nuestra conferencia, que aproximadamente ha durado 1 hora. Y lo tenemos resumido en esta diapositiva. La economía no es la ciencia de las decisiones óptimas, es la ciencia de la acción humana en un mundo incierto y cambiante. El ser humano no elige entre alternativas dadas, crea, descubre y redefine fines y medios constantemente. El valor no está en los objetos, el valor nace en la mente de cada persona. El empresario no maximiza fórmulas, descubre oportunidades invisibles para otros y genera progreso. El error no es un fallo del mercado, es parte esencial del proceso de aprendizaje y coordinación. La información no puede ser recolectada y centralizada. Está dispersa en millones de mentes y solo emerge en la interacción libre. El mercado no tiende a un equilibrio estático. Es un proceso dinámico de ajustes, descubrimientos y coordinación social. Los costes no son cifras externas, son valoraciones subjetivas que solo cada actor puede conocer. La economía no necesita más matemáticas, necesita más comprensión lógica de los procesos humanos. No podemos predecir el futuro con ecuaciones. Podemos, eso sí, entender las tendencias que ciertas acciones desencadenarán. La verdadera ciencia económica no busca controlar, busca comprender, respetar y potenciar la creatividad humana. La escuela austríaca nos enseña a mirar la economía con humildad, con respeto a la libertad y con confianza en la capacidad creativa del ser humano. En definitiva, hoy más que nunca necesitamos economistas que no sueñen con fórmulas perfectas, sino que entiendan la imperfección creativa del ser humano. Hoy más que nunca necesitamos ideas que no busquen controlar la sociedad, sino liberar su energía. La escuela austríaca no nos promete un mundo sin errores. Nos enseña algo más valioso, que el error, la sorpresa y el descubrimiento son el latido mismo de la civilización. No somos engranajes de un modelo estático, somos actores de un drama abierto, protagonistas de una historia que escribimos cada día. La verdadera economía no es ciencia de maximizar funciones, es la ciencia de vivir en libertad. Y si entendemos esto, entonces no solo seremos mejores economistas, seremos mejores ciudadanos. Y quizá un día construiremos una sociedad más libre, más creativa y más humana. Muchas gracias. Y ahora, para los que estén interesados en recibir su certificación de haber realizado este curso con todas las garantías, tienen ustedes la primera actividad de evaluación de esta primera sesión o de este primer módulo. Y ahí están las instrucciones. Después de escuchar y analizar la conferencia sobre los principios esenciales de la Escuela Austríaca de Economía, responde brevemente en un texto de 200 a 300 palabras a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que cambia en la manera de entender la economía cuando dejamos de pensarla como un problema de decisión óptima y comenzamos a verla como un proceso de acción humana creativa? En tu respuesta menciona al menos 2 aspectos que te parecieron más reveladores de este cambio de perspectiva y que han sido presentados hoy aquí. Así que esto es lo que tenía que presentarles en el primer módulo. Hemos sentado las bases para poder entender cuáles son los fundamentos de esta Escuela de Economía Austríaca y a partir de aquí iremos profundizando y analizando estos y otros puntos importantes dentro de esta Escuela de Economía. En este momento estaré pendiente de lo que Aura me pueda pasar aquí, como unos 10-15 minutos de preguntas que podamos evacuar.
Listo, nos vamos hasta las 10:35, 15 minuticos. Ok. Ahora, entonces dices Harold Escudero. Muy buena, Harold, ¿cómo estás? En los principios básicos de economía presentados por Gregory Mankiw, habla de que existe el fallo del mercado y argumenta la necesidad de la intervención del Estado. ¿Existen los fallos del mercado? Acabamos de señalar que no existen los fallos del mercado, porque los economistas austríacos entienden que el error es parte fundamental precisamente de esa coordinación de la sociedad. Este argumento es un clásico argumento para justificar y darle carta blanca a la intervención del Estado en materia económica. Pero lo que ocurre es que si dejamos precisamente que la sociedad se coordine no desde arriba, sino desde la base, esos errores que van descubriendo precisamente porque son otros procesos de descubrimiento de los empresarios, con ese proceso de descubrimiento y gracias a la información de los precios, todos los actores del mercado, empresarios y consumidores, irán tejiendo unos procesos dinámicos de mercado que tienen cada vez más sentido y que van a ir proporcionando más progreso y más prosperidad a la ciudadanía. Es precisamente el exceso de intervención en el gobierno lo que generan las distorsiones del mercado. Espero haber dado un poquito de respuesta a esta pregunta. Otra preguntita, Aura, que me puedas señalar acá. Ok, ¿qué plazo hay para realizar la evaluación? Tenemos hasta el próximo sábado. ¿Listo? El próximo sábado, ok. Ojalá yo pudiera leer sus textos. Sí, digamos que el viernes por la tarde. ¿De acuerdo? Hasta el viernes por la tarde tenemos para que ustedes me envíen sus respuestas de esta actividad. Luis Carlos, las perspectivas son alimento para la naturaleza humana. Esto es vida política y salud política, porque forjar aprendizaje es forjar sociedad, forjar cuestión y a la par propuesta es tejido saludable. Me imagino que es una reacción a lo que hemos presentado hoy, te agradezco mucho. Espero que hayan visto el valor de la presentación, que hayan aprendido estos conceptos fundamentales que tanto me enamoraron a mí cuando yo estudié estas corrientes de pensamiento económico junto con Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo y los demás economistas austriacos que viven en Madrid. José Ángel, ¿cómo se puede simpatizar las ideas de la escuela austriaca con la economía digital? Es fundamental. La economía digital es un ejemplo precisamente de lo que decimos los economistas austriacos. Es precisamente eso. Es decir, esa economía digital está inserta en el tiempo, en esos cambios vertiginosos, en esas tecnologías disruptivas. Son generación de nuevos mercados constantemente. Por lo tanto, va natural. La economía digital con las ideas de la escuela austriaca. La economía digital sí existe precisamente porque es una validación de las ideas de la escuela austriaca que acabamos de presentar. Espero haber respondido. ¿Cómo está, Felipe? Voy a leerte. Me dice, la enseñanza mainstream de ciencias económicas y empresariales exige el uso de modelos de simulación, que desde una visión austriaca es incorrecta. ¿Cómo hacer frente a esto desde las aulas? Lo que yo vengo intentando desde hace tiempo, que haya más economistas austriacos en nuestras universidades, sino que desgraciadamente, ya sea por falta de conocimiento, por falta de coraje, o por plegarse a las directrices gubernamentales, nos falta mucho más apertura de la ciencia económica y empresarial hacia lo que los economistas austriacos podemos aportar. Entonces, no digo que no haya economistas austriacos dentro de las aulas universitarias colombianas, que los hay, pero debería haber muchos más. Y su presencia debería ser notable. Y por lo menos estar en situación de poder competir con la cantidad de economistas
mainstream y neoclásicos que pueblan las aulas universitarias, ¿no es cierto? Para que el debate fuera real. Es que no tenemos debate porque prácticamente no tenemos economistas austríacos en nuestras universidades, desgraciadamente. Ok. Sí, se puede enviar por el correo, efectivamente. Luis Carlos, ¿cuál sería el factor para preservar el erario público? Si en la tradicional en Colombia es la planificación, ¿cuál sería en la austríaca? Democracia permanente bajo el valor sumado a un número. Es decir, el erario público serían los impuestos, la recolección de los impuestos. Los economistas austríacos podríamos resumir que tienen una visión del Estado desde minimalista hasta no existente. Por lo tanto, ellos reducen la carga impositiva del Estado porque creen, evidentemente, que son los individuos y la coordinación dinámica de la sociedad la que permite que las inversiones lleguen a mejor puerto. Por lo tanto, la recaudación del Estado sería infinitamente inferior a lo que es ahora, evidentemente, porque tenemos un Estado elefantiásico, gigantesco. Por lo tanto, si las ideas de la economía austriaca fueran el mainstream hoy en día, tendríamos un Estado mínimo donde se generarían, donde se manejarían 2 o 3 aspectos dentro de la carga impositiva. ¿Okay? 2 o 3 aspectos que serían, por ejemplo, defensa, redes viales y protección de derechos de los individuos, poco más. Justicia también. Lo demás quedaría a cargo del sector público. El próximo curso, estamos en el primer curso, el próximo curso será seguramente en julio. Este curso llega hasta mitad de nuestra introducción a la economía austríaca, llega hasta mitad de junio. Entonces, el siguiente módulo, el módulo 2, es el próximo sábado. ¿Cómo podemos condensar esta información para enseñar a los niños? ¿Alguna sugerencia, por favor? Es fundamental. Y tenemos algunos expertos ya trabajando en ello, pero fundamentalmente tenemos vídeos de difusión en inglés. ¿Okay? Creo que el Mises Institute está trabajando en esa perspectiva pedagógica. De todos modos, en España también sé que hay, por ejemplo, educación financiera para niños desde la perspectiva austríaca. Entonces, es de explorar, es un tema de explorar, pero es un tema apasionante que podríamos, evidentemente, porque para las nuevas generaciones esto hay que aterrizarlo. Esto hay que aterrizarlo y hay que hacérselo entender como si fuera la norma, por supuesto que sí. Gracias, José. José Castellón, ¿a qué correo se puede enviar la reflexión? Al mismo que al que ustedes recibieron. O si no, yo les puedo pasar mi correo electrónico personal. Yo les puedo pasar mi correo electrónico personal, que, a ver, se lo voy a poner aquí. Lo pueden enviar al grupo de WhatsApp. Me imagino que todos ustedes están acá, ¿ok? En el grupo de WhatsApp, ¿cierto? A través del grupo de WhatsApp se pueden enviar, ¿de acuerdo? Las respuestas de esta actividad. Muy bien. Más dudas, más preguntas. Aura, ¿qué me tienes por aquí? Se puede, de nuevo Felipe, ¿se puede concebir a la administración de empresas desde un enfoque austríaco del concepto de función? Por supuesto, date cuenta de que
de que el actor fundamental, el personaje fundamental, el objeto de estudio fundamental de la economía austríaca es el empresario. Por lo tanto, hay varios expertos en economía austríaca que hacen toda una teoría de la administración de la empresa desde estos principios que acabamos de presentar. O sea que, claro, por supuesto, es absolutamente natural que hagamos teoría de la empresa, de la gestión empresarial desde la óptica austriaca. Sí, sin ningún problema. De hecho, da para un curso o dos. Muchas gracias. Ningún costo tiene la certificación. Estos cursos son gratuitos. Acabo de ver que Josué, fíjense, aquí vamos a mostrar este. ¿Qué países se rigen según la economía austríaca? Bueno, a ver. La economía austríaca es un modelo que funciona, pero no se le deja funcionar porque no ha sido realmente llevado a la economía real, salvo en algunas muy contadas excepciones, pero con gran éxito. Por ejemplo, en la reconstrucción en los años 50-60 de la economía alemana, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de aquel ministro de Economía que se encargó precisamente de eliminar las regulaciones del mercado. Tenía un mercado en ruinas, estaba en reconstrucción en el país, estaba después de la Segunda Guerra Mundial, estaba en ruinas. Y lo único que hizo fue eliminar toda la maraña regulativa y liberar los mercados, y prácticamente en menos de una década la economía alemana empezó a florecer y ser hoy en día lo que es, gracias a ese tipo de liberalización del mercado. Hoy en día, obviamente, tenemos lo que más se puede aproximar a un presidente austriaco. De hecho, pues es alumno también del máster y del doctorado en economía austriaca, Javier Milei en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un experimento, el primero quizás en la historia de un presidente que se considera austriaco, economista austriaco, y que está ejecutando políticas austriacas públicas de economía. Así que vamos a ver cómo va experimentando Argentina ese giro de política pública económica. Esperemos que muy bien. Parece que el primer año ha sido muy exitoso. Luis Carlos, lo que propongo es que como en la clásica es algo cuantificable o medible. En la austríaca, ¿cómo mediríamos la vigencia, el control? Si va a haber recursos públicos en acciones humanas. Ya sabes que lo que acabamos de decir es que es poco controlable la economía desde el aspecto de un órgano central, ¿sí? Por lo tanto, el gobierno o el Estado tiende a no intervenir ni controlar el mercado, ¿okay? La economía, desde una perspectiva austriaca. Muy bien. Un minutito más. Bueno, si ahora me pone una intervención más, que son muy interesantes las preguntas que ustedes me están haciendo. Listo, Jennifer. La aplicación de los principios de la escuela austríaca que aboga por la mínima intervención estatal y la libertad de mercado. En el contexto para Colombia, ¿cómo se podría aplicar? Esa es la pregunta del millón. Sí, obviamente estamos observando el presidente Milei en Argentina, ¿no es cierto? Es un primer experimento a nivel mundial, quizás, ¿okay? Notorio, donde las ideas de la libertad, las ideas de la economía austríaca se pueden ver en acción, ¿sí? Por eso es un hito histórico, y que además sean un país latino hermano nuestro. Con lo cual yo creo que hay que observar cómo ellos van saliendo de la deuda pública, cómo ellos van saliendo de
de esa inflación galopante en tan poquito tiempo y cómo eso permite que la propia sociedad, no el gobierno, la propia sociedad vaya generando ese progreso y esa riqueza que los ponga de nuevo en uno de los países más prósperos como fue hace 100 años, ¿no es cierto? La Argentina. Entonces, ojalá podamos aprender mucho del caso argentino en estos próximos años, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a seguir con alguna más. Vamos hasta las 40. Porque veo que hay buena participación dentro del foro. Entonces, ayúdame, Aura, porfa. Muchas gracias. Lo veo desde el control político, sí, porque van a recursos y la ciudadanía va a pedir que existe moralidad. No entiendo muy bien exactamente lo que me quieres decir y ya he intentado responderte. Si me puedes volver a escribir un poquito más esa idea, redondearla un poco, porque aquí no lo veo. Desde el control político, el control político del gasto público, me imagino que querrás decir que si es responsable bajo la perspectiva de la economía austríaca. Eso depende de quién esté en el gobierno. Nosotros podemos tener a Milei como exponente de la escuela austríaca en el poder en Argentina, pero si luego su equipo de gobierno maneja mal los recursos públicos, entonces la habremos arruinado, ¿no es cierto? Pero evidentemente, cuando uno llega el mensaje de que vamos a recortar el Estado, evidentemente yo creo que eso ya es un mensaje que se le da a la ciudadanía de que lo que se va a hacer es un presupuesto responsable. ¿Okay? Por lo menos mucho más responsable de aquellos que lo que hacen es todos los días ir creando nuevos impuestos para irle robando más dinero a los ciudadanos. Seguimos. Una más ahora. No tenemos el grupo de WhatsApp. Todos estos contactos, todas estas personas en el grupo de WhatsApp, por favor, alguien me colabora, por favor, ingresando a todos estos nuevos compañeros que tenemos hoy aquí al grupo de WhatsApp, por favor. Que no se pierda ninguno de los que están presentes aquí. Le pasamos la información. Aura, sí le podemos pasar la información por el chat a todos estos compañeros que nos están viendo en este momento para ellos poder ingresar al grupo de WhatsApp para que tengan la información de dónde enviarme. En el grupo de WhatsApp pueden enviarme perfectamente sus escritos, que yo los leeré. Recuerden, hasta el viernes por la tarde. Y entonces, muchas gracias a todos y los esperamos nuevamente el sábado a las 9 de la mañana, próximo sábado, con el segundo módulo, donde trataremos en profundidad lo que es la función empresarial según los economistas austriacos. Ahí les dejamos la inscripción. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que la hayan pasado tan bien como yo en este aprendizaje del primer módulo 1. Muy amables. Feliz semana. Nos leemos. Muchas gracias.